Buenas tardes, jóvenes. ¿Se escucha? Sí. Ya, perfecto. Vamos a iniciar con el primer tema, que es tejido adiposo, y después nos vamos a pasar a sanguíneo y cardiovascular. ¿Ya? El tejido adiposo es un tipo de tejido conjuntivo especializado. ¿Ya? Va a estar conformado más que todo por adipocitos, pero su función principal va a ser la homeostasis de energía, el almacenamiento de la energía. ¿Ya? Ahora, se deben acordar de los pingüinos de Madagascar, ¿no? Que dicen bonitos y gorditos, muchachos. ¿Por qué lo dice? ¿Y por qué lo digo? Porque el tejido adiposo también funciona como aislante térmico y esto les funciona muy bien a los pingüinos, ¿ya? Porque tienen que vivir a temperaturas muy bajas y pues les funciona como aislante térmico. Y también como amortiguación. ¿Han escuchado que ¿cómo se llama los búfalos, ya pueden resistir balas de un calibre, creo que es calibre 9, ¿no? Resistir, digamos, un disparo de un calibre 9, calibre 12 creo que era, de una pistola, obviamente, puede resistir un balazo porque su piel tiene 7 centímetros de grasa. Es como si tuviera un chaleco antibalas, estuviera blindado. Entonces la bala nunca llega a afectar un órgano vital, ya nunca llega a traspasar toda la barrera. Incluso esa función tienen algunos animales, ¿no? En nosotros, más que todo, aislante eléctrico, térmico y alguno de amortiguación. También funciona en la producción de agua, ya es una fuente de agua. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en la joroba de los camellos, ya no hay agua, es un mito que hay agua ahí, digamos, ¿no? Sino es que se acumula grasa. Entonces, a partir de esa grasa ya se extrae energía, que es lo que le permite avanzar a los camellos, ¿ya? Entonces, en sí es la forma en la que concentramos energía. Los triglicéridos, por lo que está conformado en lo que es parte del tejido adiposo, ya produce 9 calorías por gramo, y las proteínas o los hidratos de carbono, ya, o los glúcidos, como lo quieran decir, ya, y las proteínas producen 4 kilocalorías gramo. Y por si acaso, el alcohol también produce casi esta misma cantidad, incluso creo un poco más. Por eso que los que son alcohólicos, pues se sienten bien al tomar el alcohol, porque también se puede producir energía a partir de ahí, ¿no? Ahora, algo importante, lo que es el índice de masa corporal, ¿ya? El índice de masa corporal ya es un método que calcula, digamos, el peso en base a la altura, ¿ya? ¿Cuál es tu peso ideal para la altura que tú tienes, pero no refleja un estado sano, ¿ya? Una persona que es atlética puede tener superior índice de masa corporal, pero tiene mucho músculo y el músculo pesa más que la grasa. Entonces, pues ahí hay una parte. Pero para personas normal, que no hacen tanta actividad o que no tienen tan desarrollada la masa muscular, sirve muy bien este método. ¿En qué consiste? El peso y la altura en metros, ¿ya? No en centímetros, en metros. Y de ahí me van a sacar un resultado y ustedes se van a sacar a ustedes mismos, ¿ya? ¿Cuánto pesan? Su altura en metros elevado al cuadrado, ¿ya? Y ahí sacan un resultado. Dependiendo de ese resultado, ustedes van a ver esta tablita, ¿ya? Y esto lo pregunta mucho el doctor Iriarte, ¿ya? Normal es que esté entre 18,5 a 24,9, ¿ya? Entonces es normal, un peso ideal, digamos, ¿no? De 25 a 29,9 ya es sobrepeso. Arriba de 30, obesidad grado 1, arriba de 35 grado 2, arriba de 40 grado 3 y mayor de 50 grado 4. Pero arriba de 30 ya es obesidad, ¿ya? Entonces, si estamos entre 25 y 29,9 de nuestro resultado, entonces nosotros vamos a estar con sobrepeso.
Ahora, si tenemos menor a 18, ya vamos a estar en bajo peso y incluso en desnutrición. Ya vamos a tomar en cuenta este parámetro. Ahora, la cetoacidosis, por ejemplo, esto ocurre mucho en la diabetes, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Se produce energía, ¿ya? A partir de la grasa, ya no de la glucosa que solemos tomar en cuenta. Ya como principal fuente de energía, la glucosa. Segunda, la grasa. Pero hay una cosa que nos dificulta acá. Cuando nosotros adquirimos energía a través de la grasa, a través de la beta-oxidación de los ácidos grasos, no solo producimos energía, sino también producimos cuerpos cetónicos, lo que se llama la cetogénesis. Ya, estos cuerpos cetónicos, miren, lo que va a llevar ya es a aumentar, a hacer más ácido el pH de la sangre. Lo hace ácido y eso conlleva a generar lo que se llama un estado de cetoacidosis diabética. ¿Ya? Esa cetoacidosis diabética es grave, ¿ya? Y eso es ¿por qué? Porque los pacientes diabéticos, en vez de utilizar la energía de la glucosa, van a empezar a utilizar, suele ocurrir, ¿no? Que empiecen a utilizar la grasa. Y eso lo que hace es generar un estado de cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos para degradarse ya utilizan la beta oxidación de los ácidos grasos y al producir esa beta oxidación se producen dos cosas, energía ya y se produce cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son los que pues nos toman mucho en cuenta, ¿ya? Pero aquí nos interesa saber la clasificación del tejido adiposo, ¿ya? Ahora, ¿por qué les he explicado esta parte del índice de la masa corporal? Porque es algo muy preguntado. Esto también, ¿ya? Las kilocalorías que puede producir por cada uno de sus componentes, ¿ya? Y la clasificación es lo más importante de este tejido, es súper corto. Ya, la clasificación del tejido adiposo es blanco o unilocular y pardo o multilocular, ¿ya? La blanca o unilocular se dice que su núcleo es un poco ovalado, tiene la forma de un poliedro, ¿ya? Poliedro con núcleos periféricos, ¿ya? Aquí tenemos al núcleo periférico, miren, y ahí la forma de un unilocular. Se llama unilocular, ¿por qué? Porque tiene una gota grande de triglicéridos en el interior, ¿ya? Y tenemos uno pardo o multilocular, ¿ya? Es más esférico, porque tiene, igual es un núcleo excéntrico, ¿ya? Pero su gota lipídica en el interior es muy pequeña y se ve así, como un panal de abejas, ¿ya? Eso a tomar en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? El uno es una gota lipídica muy grande, el otro es una corta y la forma del núcleo, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos uno que tiene múltiples vesículas o gotas lipídicas y este solo tiene una gota lipídica, ¿ya? Ahora, igual también hay una diferencia en su función. El tejido adiposo blanco tiene una función más endocrina, ¿ya? Hay la producción de hormonas como la hormona inhibidora del hambre o del apetito, ¿ya? O la hormona de la saciedad, por ejemplo, que es la leptina, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Cuando se secreta esta, pues la saciedad está ahí, ¿ya? Pero más que todo el tejido adiposo marrón o pardo, ¿ya? Se caracteriza por tener una función en la regulación de la temperatura. Esta la tenemos, por ejemplo, cuando estamos en fetos, ya cuando somos fetitos, cuando somos neonatos, ya, y abunda un poco este tipo de grasa porque nos estamos adaptando a la temperatura. Entonces, tenemos mucho este tipo de tejido. Este tejido ya tiene abundantes mitocondrias. Eso quiero que se queden claro. Tiene abundantes mitocondrias y un número menor de vacuolas, pero son pequeñitas, ¿ya? Pequeñitas. Y regulan la temperatura. Eso se tiene que quedar claro.
Las mitocondrias, por si acaso, cumplen dos funciones, y aquí lo voy a anotar para que quede y les paso las diapositivas. Las mitocondrias cumplen dos funciones: producción ya de ATP, ya adenosintrifosfato, que quiere decirme energía, ya. La glucosa, por si acaso, la glucosa se transforma en ATP, ya. Entonces, prácticamente energía, ya. Pero las mitocondrias no solo al producir ATP producen eso, sino también producen otra cosa al mismo tiempo: calor. Ya las mitocondrias son como un motor de auto, lo digo yo. ¿Por qué? Porque para que avance, para que haya la energía, esa fuerza, ¿qué pasa con el motor? Se calienta, ¿no? Es lo mismo hace la mitocondria, produce calor. Y estas tienen abundantes y mitocondrias grandes. ¿Ya? Eso quiero que se quede claro con el tejido adiposo marrón, pardo y el blanco. ¿Ya? Entonces, iniciamos con el blanco o el unilocular. Sus funciones son el almacenamiento de energía, amortiguación de órganos vitales, porque va a estar rodeando y la secreción de hormonas. ¿Ya? Entonces, tenemos varias hormonas. Tenemos la leptina, ¿ya? Que esta se secreta en el tejido graso. A estas la llamamos adiponectinas o adipocinas, ¿ya? Adiponectinas, ya por si acaso, adiponectinas. Dentro de estas adiponectinas tenemos a lo que es el más representante, la leptina, ya la angiotensina 2, que igual se secreta en el tejido adiposo, todos estos factores de crecimiento, prostaglandinas, adiponectinas, resistinas, todo lo que ven ahí, ¿ya? La más importante es la leptina. ¿Por qué la leptina? La leptina inhibe, ya, es la hormona, ya, de la saciedad, ¿ya? Es la hormona de la saciedad, ¿ya? Entonces, está aumentando cuando hay pérdida de peso, ¿ya? Informa al hipotálamo. No se produce en el hipotálamo. Infórmala. El hipotálamo tiene receptores para esta hormona, ¿ya? Y estimula la secreción de hormonas esteroideas, ¿ya? Ojo con ese detalle. Ahora, una pregunta que el doctor Iriarte nos cagó, bueno, al menos a mí, no son preguntas difíciles las que hace el doctor Iriarte, pero son preguntas como que no te las esperas, fáciles, pero que no te las esperas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el sitio de almacenamiento preferencial de grasa en ambos sexos? O sea, tanto en el hombre y en la mujer. ¿Dónde se almacena más grasa? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Se van a acordar, creo que había una novela, ¿no? En las glándulas mamarias. Es el sitio común, preferencial de ambos sexos. Eso cuando hablamos de ambos sexos. Pero cuando hablamos de, digamos, por ejemplo, acá está el sitio más común, glándulas mamarias, ¿ya? El sitio preferencial de almacenamiento de grasa. Pero, por ejemplo, en el hombre se almacena principalmente en abdomen, los muslos y glándulas mamarias, también en la parte del dorso posterior, ¿no? En la mujer también, ¿ya? En abdomen, en glúteos principalmente, igual glándulas mamarias, pero este es el sitio preferencial cuando hablamos de ambos sexos, ¿ya? Ojo con ese detalle. ¿Qué más? Acá tenemos la forma, ¿ya? Recuerden, es un núcleo que es excéntrico, ¿ya? Yo le doy la forma al adipocito, yo, no sé si el libro, como de un anillo de sello. ¿Se acuerdan los anillos de sello en la antigüedad, no? Los reyes solían sellar algunos pergaminos, en su anillo tenían algo así, ¿ya? Y hay un símbolo, su familia, su firma, qué sé yo, ¿ya? Lo mismo ya son como células en anillo de sello,
¿ya? Entonces, tienen esa forma. Diferenciación. ¿Ya? ¿Cómo se van formando estos adipocitos? Primero vienen de las células mesenquimatosas, que a través de estos factores de crecimiento, ya que difieren en el tejido adiposo pardo del blanco, se forman en linfoblastos tempranos. Lipoblastos tempranos, perdón. Estos lipoblastos tempranos, ¿ya? Difieren cuando estamos hablando, ¿ya? Del tejido adiposo, que es blanco del pardo. Quiero que vean en el pardo, ¿ya? El linfoblasto es fusiforme, miren, ¿ya? Además, uno viene de la célula madre perivascular y el otro viene de células progenitoras, miógenas esqueléticas, ¿ya? Es decir, células madre mesenquimatosas, ¿ya? De ahí el uno, miren cómo es, su forma es fusiforme y tiene múltiples vesículas, ¿ya? Lo mismo acá, pero no es fusiforme, es más circular, ¿ya? Y esto lo preguntó el doctor Sangüesa, dibuje la diferenciación de los linfoblastos, ¿ya? Entonces, el linfoblasto temprano es fusiforme y el otro circular, ¿no? En el pardo es circular y en el blanco fusiforme. Igual tienen múltiples vacuolas lipídicas en ambas células. Pero después en el pardo, el linfoblasto temprano pasa directamente ya a adipocito pardo, prácticamente, ¿ya? Se queda como multilocular. En cambio, acá hay un lipoblasto intermedio, que miren, aumentó en número, ¿no? Las vesículas, se agrandaron las vesículas, luego hizo un lipoblasto tardío en el que todas esas vesículas se fusionan en una sola y forman las famosas células en anillo de sello, ¿ya? Y acá todavía pechan más hacia el exterior, al núcleo, y más grande. Ahora, estos, por así decirlo, adipocitos o lipocitos maduros, pueden sufrir transdiferenciación. ¿Qué era la diferenciación? Cuando una célula no especializada se convertía en una especializada, es decir, adquiere una función. Entonces, acá es que cambia de función, ¿ya? Cambia de especialización, ya se transforma. Entonces, puede pasar, y esto puede ser, digamos, en ambas direcciones. De multilocular puede pasarse a ser unilocular o de unilocular a multilocular. ¿De qué va a depender? Del estrés del tejido. No me refiero a, ay, me estreso y voy a cambiar mi tejido. No, sino de que si nos sometemos a muy bajas temperaturas, vamos a tener tendencia a que se formen adipocitos pardos, multiloculares. Ahora, si estamos en lugares con temperaturas elevadas, pues vamos a tender a que el tejido adiposo sea unilocular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está regulado el tejido adiposo? Por un eje, ¿ya? Que va desde el hipotálamo, desde el encéfalo, y va a interaccionar con el tejido graso, ¿ya? Y va a ser a través de dos sistemas, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo está la grelina, ¿ya? Que es la hormona del apetito, estimula el apetito. Y luego tenemos el péptido YY, que está sintetizado en intestino delgado, que suprime el apetito. Es la hormona, ¿ya? De la saciedad, pero a corto plazo. Ojo con ese detalle. Y luego tenemos la regulación del peso a largo plazo, que tenemos la leptina, que es la hormona de la saciedad, y también la insulina, ya que me baja la glucemia y genera la acumulación de tejido adiposo. Otras también tenemos acá las hormonas tiroideas, hipofisiarias, glucocorticoides, etc. ¿Por qué las hormonas tiroideas? Lo vamos a ver en endocrino, pero cuando hay hipertiroidismo, las personas son flacas, ¿ya? Porque las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo, ¿ya? Pero en el hipotiroidismo, baja, ¿no? El metabolismo, por ende, las personas son un poco más obesas. Ahora, la movilización de los lípidos, por así decirlo, ¿cuáles son lipogénicas? Es decir, forman lípidos y cuáles no, ¿ya? En este caso, ¿ya?
Hormonalmente, las que son lipogénicas van a ser la insulina, glucagón, hormonas tiroideas y la hormona del crecimiento. Y a un neurotransmisor que participa acá, la noradrenalina. Pero en este caso, esta va a ser y va a estimular la utilización de los lípidos. Luego tenemos el tejido adiposo pardo o multilocular, que su función es la termogénesis, es decir, la producción de energía, producción de calor, evita la hipotermia. Es muy abundante en neonatos, el 5% de su masa corporal se encuentra muy reducido en los adultos. Lo encontramos ¿dónde? En el dorso, en la mitad superior de la columna vertebral y parte de los hombros. ¿Ya? Está distribuido en región cervical, para axilar, paravertebral, en el mediastino y región abdominal durante la primera década de vida. Es por eso que los niños no sienten tanto frío. Ustedes han debido acordar cuando sus padres decían, abrigate, que no sé qué, pero yo no siento frío. Claro, tengo tejido adiposo pardo, ¿no? Ya después dejo de tener a los 10 años, entonces ya me empieza a hacer más frío cada vez, ¿no? Ahora, desaparece en todas las partes excepto alrededor de la glándula suprarrenal, de grandes vasos, en el cuello, ¿no? En la zona cervical profunda, dorsal y mediastina, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Pues que es multilocular, tiene múltiples vacuolas, ¿no? Fácil de identificar. La transdiferenciación, es decir, ese paso de tejido adiposo pardo de blanco a pardo y viceversa, ocurre, digamos, dependiendo del estímulo. Si nos sometemos a frío extremo, como está este señor, pues se va a formar tejido multilocular, ¿ya? Pero si estamos así en calor, en condiciones sumamente estables, pues va a pasar de multilocular a unilocular, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y como resumen, ¿ya? Como resumen, tenemos que son fuente de agua metabólica, aislante eléctrico, tienen muchas funciones. ¿Dónde lo vamos a encontrar al blanco, que es unilocular? Otra manera en que yo me acordaba, para acordarme cuál es blanco unilocular y cuál es pardo multilocular, quiero que se imaginen, que se dibujen a un oso pardo, no sé, aquí está mi dibujito, y que luego se dibujen, ya, imagínense que este es un oso polar, ya que este es un oso polar, y alrededor hay muchos osos que son los osos grizzly, ya, muchos grizzly, que son cafecitos, ¿no? Ya, yo así hice para acordarme. No sé, cada vez me olvidaba o me confundía y luego no me podía acordar. Entonces, imagínense que hay un solo polar y tiene muchos amigos que son grizzly, que son los cafés, los osos grizzly, ¿ya? De esa manera se van a acordar que el blanco es unilocular y que el pardo es multilocular, ¿ya? Porque uno se suele confundir en el examen, ay, mierda, ¿cuál era? Cuando están en estrés, ¿no? Se olvida. Entonces, ahí tenemos. Ahora, su ubicación en la hipodermis, glándula mamaria, los omentos, es decir, peritoneo, pericardio, globo ocular, médula ósea, ¿ya? Es muy abundante en el adulto, en cambio, este es muy abundante en el neonato. Muy poco en los adultos, más que todo en cavidades. Su función es almacenamiento de energía, aislante térmico, amortiguación, producción de hormonas y fuentes de agua metabólica. Este es netamente termogénesis, ¿ya? Este es unilocular, este es multilocular, ¿ya? ¿Qué más? Las células precursoras que difieren, ¿no? Dos, la más importante, la que siempre vamos a tomar en cuenta, es esta. Las mitocondrias, es pregunta de examen. En este son pocas, miren, y en estas son muchas, grandes y muy desarrolladas, ¿ya? Otra cosa, la inervación, pregunta de examen y vascularización. Esta tiene pocos vasos sanguíneos, pero tiene pocas y tiene fibras simpáticas. ¿Y las simpáticas a qué sistema nervioso pertenecen? Autónomo. ¿Y si es autónomo, duele o no duele? No duele, ¿ya? Está igual, digamos, ¿no? Pero esta es gran densidad y mucha inervación simpática noradrenérgica. Ahora, el tejido adiposo multilocular es muy vascularizado, pregunta de examen, ¿ya? Ahora, respuesta al estrés, miren.
es decir, exposición al frío, esta disminuye la lipogénesis. ¿Ya? Aumenta y la transdiferenciación a tejido pardo. En cambio, esta, miren, aumenta la lipogénesis, aumenta la degradación de esta, disminuye la actividad de su degradación y además aumenta la producción de calor. Bueno, la proliferación y diferenciación va a ser más que todo acá durante toda la vida, pero durante el periodo fetal. Y acá tenemos las para reconocer, ¿no? Tejido adiposo, células en anillo de sello. Y este es el multilocular, ¿no? Múltiples vacuolas. Bueno, con eso acabamos lo que es la parte de tejido adiposo. Vamos a hacer las preguntas de repaso de este tema. Ahorita lo proyecto desde mi computadora. Presentar ahora toda la pantalla, compartir. Ven mi pantalla, ¿no? Jóvenes. Sí. Ya. Sí. Bueno, vamos a hacer interactivo eso. ¿Qué hormona frena el apetito a corto plazo en la regulación del tejido adiposo? Hormona péptido Y, doble Y. ¿Ya? Péptido Y. Bien. Luego tenemos que en las mujeres se encuentra en mayor cantidad del panículo adiposo en el lado externo de la pierna. ¿Falso o verdadero? Aquí estamos hablando solo de la mujer. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Dónde se les acumula la mayor cantidad de tejido adiposo? Falso. ¿Ya? 3. ¿En qué hormona el apetito y el metabolismo en forma continua durante meses o años? Es decir, ¿qué hormonas son a largo plazo? Péptido Y, lectina, grelina, secretina, ninguno. Lectina. Leptina. ¿Qué hormonas participan en la regulación del peso a corto plazo? Bien. ¿Qué hormonas participan en la regulación del peso a largo plazo? B. Leptina e insulina. El sitio más frecuente de almacenamiento de grasa en ambos sexos es el tejido mamario. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. El tejido adiposo multilocular pardo tiene como principal función D. termogénesis. El tejido adiposo multilocular pardo contiene abundantes C. Mitocondrias. Eso es en base a tejido adiposo. Voy a cancelar la grabación de este tejido y avanzamos al siguiente.